Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy abordaremos un tema delicado y polémico que mezcla inmigración, crimen y justicia en Estados Unidos. Hablaremos sobre el impacto del Tren de Aragua, la violencia asociada a esta pandilla venezolana, y cómo las autoridades estadounidenses están respondiendo con medidas extremas como cadena perpetua y la pena de muerte. ¿Estamos ante una solución efectiva o un enfoque que podría tener consecuencias inesperadas? Acompáñenme a analizarlo. El Tren de Aragua, una de las pandillas más peligrosas de Venezuela, ha extendido su alcance hasta Estados Unidos, donde sus miembros han sido acusados de crímenes atroces. Casos emblemáticos. José Ibarra, condenado a cadena perpetua por el asesinato con alevosía de un estudiante. La evidencia forense fue clave. Primera acusación, asesinato con alevosía. Sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bernardo Castro, acusado de disparar contra policías en Nueva York. Ahora enfrenta cadena perpetua bajo leyes federales. Así cayó en la demencia este pandillero venezolano al enterarse de que pasaría el resto de su vida en una prisión de Norteamérica. Julio César Hernández Montero y Julie Corbin Salazar Maita, sentenciados a pena de muerte por el asesinato de una menor de 12 años. Por otro lado, se dictó la pena de muerte para dos venezolanos, Julio César Hernández Montero, de 27 años, y Yurbin Salazar Maita, de 23. Hernández Montero, acusado de asesinar a una menor de apenas 12 años, se descompensó en la sala tras escuchar la sentencia. Otro hombre, de 22 años, permanece tras las rejas con una fianza de $10 millones americanos. Otros casos alarmantes. Un miembro del Tren de Aragua fue condenado a más de 200 años en prisión. El juez acumuló las penas de varios delitos, entre ellos, resistirse a la autoridad y golpear a un policía. El caso más impactante es el de José Ibarra, recientemente condenado a cadena perpetua por el asesinato de Laken Riley, una joven estudiante de enfermería. Durante el juicio, las autoridades detallaron cómo Riley luchó por su vida mientras el acusado la golpeaba con una piedra en la cabeza. Pruebas forenses, como restos de ADN encontrados en las uñas de la víctima, fueron clave para la condena. Al escuchar su sentencia, el inmigrante ilegal quedó en shock y rompió en llanto. Bajo políticas de tolerancia cero promovidas por el expresidente Donald Trump y líderes estatales como los gobernadores de Texas y Florida, se han endurecido las leyes contra inmigrantes ilegales vinculados al crimen. La reciente figura del zar fronterizo, Tom Homan, declaró una guerra frontal contra el Tren de Aragua. Redadas masivas. Juicios con condenas máximas, incluyendo la pena de muerte. Colaboración con fuerzas especiales para desmantelar células criminales. Respuesta política. El expresidente Donald Trump respaldó estas decisiones y reiteró la necesidad de asegurar las fronteras para evitar que criminales y pandilleros ingresen al país. Durante su mandato, estableció que cualquier extranjero que asesine a un ciudadano estadounidense o ataque a un policía enfrentará la pena máxima sin posibilidad de indultos humanitarios. El nuevo zar fronterizo, Tom Homan, prometió una redada masiva contra los miembros del Tren de Aragua. Durante un evento con la Guardia Nacional Tejana, advirtió, no tienen ninguna posibilidad. Su estancia en Estados Unidos no terminará bien. Actualmente, 34 miembros de esta banda enfrentan juicios que podrían derivar en cadena perpetua o pena de muerte. Casos en diferentes estados. En Nueva York, Bernardo Castro, un inmigrante venezolano, enfrenta cadena perpetua por disparar y herir a dos policías durante un operativo.
A pesar de suplicar clemencia entre lágrimas, el jurado se mantuvo firme. Otro joven venezolano de 19 años dejó 2 policías baleados tras un enfrentamiento. El migrante también resultó herido durante el altercado. En Florida y Texas, las políticas de cero tolerancia permiten a la policía usar fuerza letal contra pandilleros armados. En Miami, la fiscalía pide pena de muerte para 2 venezolanos acusados de disparar a un policía jubilado. Cuestiones legales y éticas. ¿Es la pena de muerte una medida disuasoria efectiva o una respuesta desproporcionada? ¿Es justo condenar con severidad a inmigrantes ilegales mientras otros crímenes no reciben tanta atención? Impacto en las comunidades migrantes. Estos casos contribuyen al estigma hacia los migrantes venezolanos y refuerzan narrativas que los vinculan automáticamente con el crimen. ¿Cómo afecta esto a las políticas de inmigración y a quienes buscan refugio legítimo? Opinión pública y medidas adicionales. Muchos ciudadanos estadounidenses critican las sentencias largas, argumentando que mantener a los criminales en prisión con recursos públicos es injusto para los contribuyentes. Mientras tanto, nuevos documentos del FBI revelaron que el Tren de Aragua opera en al menos 16 estados del país y cuenta con aproximadamente 14.000 miembros. Para combatir esta amenaza, las autoridades han incrementado el número de agentes encubiertos y unidades prioritarias de servicio. Aún así, los pandilleros continúan actuando cerca de refugios para migrantes, aunque, al ser arrestados, lloran y piden perdón. La lucha contra el Tren de Aragua en Estados Unidos plantea preguntas importantes sobre justicia, seguridad y el tratamiento de los migrantes. Es evidente que se necesitan medidas para proteger a las comunidades, pero estas deben equilibrarse con principios de humanidad y proporcionalidad. ¿Estamos abordando las raíces del problema o simplemente atacando los síntomas? Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Qué piensas de estas medidas extremas contra los miembros de pandillas extranjeras? ¿Es esta la solución correcta o necesitamos un enfoque diferente? ¿Qué opinas sobre las sentencias para los miembros del Tren de Aragua? ¿Crees que deberían recibir cadena perpetua o la pena de muerte? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te interesan análisis profundos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos un like y comparte este contenido para que más personas puedan reflexionar sobre este tema tan importante. Nos vemos en el próximo video.